Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, don Paciano Padrón es venezolano, es historiador, es periodista, ha sido diputado largo tiempo, como 20 años, y es autor de libros muy vendidos y nos visita esta noche. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bueno, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo ves las cosas en tu país, en Venezuela? ¿Cómo ves a Guaidó, Paciano? Yo veo las cosas bien por lo mal que están. Podríamos decir que lo bueno que está es lo malo que está. Sí. La situación está muy complicada, a punto que uno comienza a sentir, como tú lo has sentido, los manifiestas frecuentemente, que estamos al final. Un final que es de horas, de días o de semanas, no sabemos. Sí. Pero en todo caso es un proceso que está culminando con un Guaidó que es sin duda alguna un gran líder, un muchacho surgido con una enorme fuerza, una gran potencialidad, que evidentemente no está exento de errores. ¿Quién lo está? Claro. No hay quien pueda estarlo, pero Claro. que vaya conduciendo, a mi juicio, con muy buen tino. Él dice vamos bien. ¿Tú le crees? ¿Vamos bien? Yo creo que vamos bien. Yo también. No al ritmo que yo quisiera. ¿Qué falta para acelerar el ritmo? ¿Qué le sugerirías a Guaidó? Acabar de entender, y esto no es por parte de Guaidó, sino yo creo que de la comunidad internacional, que lo que está ocurriendo en Venezuela no es problema nuestro. Jaime, se ha dicho muchas veces, y yo creo que es necesario reiterarlo. ¿Cuál es la situación del país? Es un país que ha cedido su soberanía a fuerzas de las más violentas Sí. extranjeras. O sea, ahí tenemos el narcotráfico internacional operando, Sí. con áreas donde no pisa el soldado venezolano. Correcto. Ahí tenemos la guerrilla colombiana, Correcto. que encuentra su escampadero, igualmente zonas que son de su exclusiva tenencia, donde los soldados venezolanos no Sí. tienen injerencia. Y tenemos por otro lado A los cubanos. a los cubanos y el terrorismo internacional. Entonces, frente a esta gente que está cubierta con la soberanía nacional, con la bandera nacional, que se manejan con pasaportes venezolanos en la geografía universal, ¿cómo pueden permitir que el señor Maduro se vaya? Con lo cual No tú es dices, fácil. no es un problema de venezolanos a resolver entre venezolanos, es un problema que atañe a América, ¿no es cierto? Atañe a América, Claro. es un país invadido con un liderazgo actual que ha cedido la soberanía que le ha Sí. entregado, y que evidentemente tienes unos soldados y una Fuerza Armada que no responde. Sí. Ahora, tenemos aquí un problema, porque, por ejemplo, el Grupo de Lima, ¿no?, que representa a 13 países libres de América, incluyendo Canadá. El Grupo de Lima, en el que participaba México, pero ahora México ya está en el grupo de contacto, desaprueba cualquier forma de uso de fuerza para liberar a Venezuela. Yo creo que ahí tenemos que trabajar muy duro, y trabajar todos, y tú que eres amigo de la libertad de Venezuela y que estás ayudando en esta causa como muy pocos venezolanos, tienes que ayudarnos a generar esa conciencia. A convencerlos, ¿no?, de que están equivocados. De entender que el camino no es... ¿La vía del diálogo es la salida? Evidentemente que no. Claro. La vida de una elección hoy, sin pasar por la transición, sin salir, evidentemente que tampoco. ¿Cuál es la salida entonces? La única salida es, de una buena vez, forzar el que pueda hacer. Maduro sabe que si renuncia, si se va, es hombre muerto. Lo van a matar quienes se sentirían traicionados por eso. Sería exactamente repetir la historia en Chile de Allende. Ahora, hay quienes todavía creen que, a pesar del fiasco de la Operación Libertad el 30 de abril, no podemos descartar que en algún momento más o menos pronto otros militares venezolanos, no ya Padrino, otros, hagan el trabajo que Padrino no se atrevió a hacer. Porque, como dijiste al comienzo, la situación está tan mala, tan desesperadamente mala, que no es improbable que unos militares digan, esto se acabó, estamos hartos de Maduro, vamos a apoyar a Guaidó, este país hay que rescatarlo. ¿Tú crees que ese escenario es creíble, es viable? Es deseable, sin duda alguna que Deseable, sí. sin duda alguna. Un 100%. Y yo quisiera soñar que eso realmente se puede hacer. Ahora hay que ayudarlo. Y la ¿De única... qué manera hay que ayudarlo? Hay que ayudarlo desde afuera. Sí. No hay otra forma. Y yo te escuchaba en uno de tus programas estos días, te escucho siempre, Gracias. hablar de que es necesario generar una coalición, pero tú dices, una coalición no puede ser los Estados Unidos con los Estados Unidos y los Estados Unidos. Claro. Se trata de que este país pueda tener a su vez el respaldo de otros. Sí. Yo tengo la impresión de que eso va a llegar, y que va a llegar el momento en que sumado a lo que tú estás soñando, Sí. y que yo también, de que haya fuerzas venezolanas, fuerzas militares venezolanas que puedan sumarse, Sí. Con apoyo lograr extranjero. montar una fuerza necesaria como para hacer lo que hay que hacer.
Sí, ahora mira, yo por ejemplo hoy leí el New York Times y en la primera página, a Trump no le gusta ese periódico, pero yo lo leo. La primera página, la oposición venezolana pierde momentum. Momentum, que los ingleses, se dice en inglés como, tú sabes, Oportunidad. como la oportunidad, ¿no? ¿Tú sientes que está perdiendo momentum Guaidó? Digamos que no es su mejor momento, ciertamente. Tú lo acabas de recordar hace unos minutos, a partir del 30 de abril se generó una caída de expectativas, Sí. lo cual es perfectamente normal. Sí, el Times decía que está desinflada. Yo creo que es un poco exagerado, Exagerado, decir todo sin eso. duda, decir que está desinflada. Sí. Pero también tú y yo convenimos en que hay un bajón, como un los ha bajón. habido muchísimos a lo largo de, Sí. de esta ya larga lucha de 20 años. Sí. No obstante, en general hay una tensión, unas ganas, una disposición enorme en la gente, en el venezolano, Sí. a dar la pelea y a irnos comprendiendo. Los pueblos nos están entendiendo. Y cuando el pueblo de Colombia, el pueblo de Ecuador, el pueblo del Perú, Chile, etcétera, Sí. han recibido, y Estados Unidos, España, etcétera, han recibido tal cantidad de venezolanos que van conociendo la tragedia, van conociendo sus vivencias y van además padeciendo de esa invasión que no deja de generar problemas también. Es más fácil hoy comprender la realidad venezolana y la disposición a darnos una mano Sí. como la que realmente necesitamos. Ahora, tú has visto hace unos minutos aquí en el programa a Maduro diciendo, me traicionan, ¿no? Me traicionan, me dan la puñalada por la espalda, los que me lisonjean tanto. Está claro que está paranoico, desconfiado, que ve enemigos alrededor de él, pero ¿tú sospechas de alguien en particular cuando Maduro dice esto de la traición? No sé a quién efectivamente se refiere. Ahora, lo que sí no tengo duda es que efectivamente se siente muy mal. Se siente traicionado. Y es lógico. Es lógico, si tu ministro de Defensa ha entrado en ese juego Claro. y del cual se devolvió Sí. a tiempo para Maduro, Sí. a muy destiempo para la historia, no, evidentemente tiene razones para estar nervioso. Amén de que los cubanos lo van a tener ahí hasta el momento que les sea útil. Eso. En el momento que puedan cambiarlo, lo cambian. Sí. Así como no tuvieron problema, yo lo digo, en matar a Hugo Chávez Frías en el momento que creyeron conveniente hacerlo. Y de esa manera lo despachan en diciembre del año 2012. Del 12. Asesinado. Sí, los cubanos en esto son, digamos, de una maldad profesional. Ellos usan a Maduro hasta que les sea útil. Cuando resulta que es un estorbo, lo van a dar de baja, ¿no? No, por supuesto. ¿Y cuál crees que es el juego de Cabello, Paciano? ¿Tú crees que Cabello tiene una agenda propia? La tiene, pero con muchos temores. Él es un hombre que no tiene el vuelo y la valentía de abrirse su propio camino. Quisiera, por supuesto que lo desearía. ¿Pero tú no crees que aspira a ser presidente, dictador? En este momento no sé si realmente eso está en sus aspiraciones. Te lo digo honestamente, Sí. porque la situación no está nada fácil. Sí. Ahora, él sabe que él depende hoy de Maduro, depende de ese régimen. Sí. Por eso es que tienen que jugársela hasta el final. Por eso es que no hay negociación que valga, ni elección que puedan permitir con la libertad necesaria como para que el resultado refleje la voluntad popular. Claro. Ahí la única salida es forzar definitivamente el fin del régimen. Sí. No hay otra. Y cuando dices forzar, eso equivale a usar la fuerza. A usar la fuerza. Pero No, una es que manera no- de usar la fuerza es llamar al pueblo a salir a las calles. Y esto Guaidó no lo ha hecho, o no de la manera contundente como podría hacerlo, ¿no? Han salido en ciertos lugares esporádicamente, de una hora a otra hora, luego la gente regresa a su casa. No he visto yo que Guaidó haya dicho, bueno, vamos a salir a las calles y nos vamos a quedar en las calles hasta tumbar a Maduro. Yo he escuchado con mucha atención y respeto esa tesis tuya, Sí. que también algunos otros comparten, de Sí. decir, salimos y sin retroceso, Sí. patria o muerte, pase lo que pase, Sí. tal, no echamos hacia atrás. Eso no es fácil. No es fácil en un país con la absoluta inseguridad Claro, que se vive, donde no hay luz, donde no hay comida, donde no hay sostén, donde no hay elementos que te permitan efectivamente poder ir y decir, dale, no Sí. te muevas de ahí hasta que eso se logre. O sea, quizá la gente no respondería a la convocatoria. Yo no, como no creo, ni me parece inconveniente eso de huelga general indefinida, porque si no tienes todos los elementos termina rompiéndose, y ya Sí, eso lo sí. vivimos en el año 2002 y no me pareció. Yo creo que tiene que ser más bien un movimiento de escalada, de ir y volver, de darle, de tener mucha más consistencia, Sí. sin duda que sí.
Bueno, mi gran temor es que el régimen le haga daño a Guaidó, es mi gran temor. Circulan muchos rumores, tú sabes, han encarcelado a Marrero, luego han encarcelado a Zambrano, generalmente se salen con la suya, ¿no? Y que no te sorprenda que en unos días o en unas semanas traten de neutralizar a Guaidó. En esto son verdaderamente ruines, maléficos. Pero vamos a la pausa y seguimos conversando con Paciano Padrón, un gran observador de la realidad política venezolana. Un aplauso para Paciano. Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy conversando con un gran historiador y periodista y exdiputado venezolano, Paciano Padrón. Tú fuiste diputado un largo tiempo. 20 añitos, sí, señor. ¿Fuiste feliz como diputado? Mucho. O sea, ¿se puede ser feliz siendo político? Claro que sí, es un camino a la felicidad, es la realización. La política es una vocación de servicio. Sí. Y así tiene que entenderse definitivamente. Raramente se practica de esa manera, tú sabes, ¿no? Es la más excelsa manera de Sí. practicar la caridad, decía Pío XII, y Sí. ciertamente que lo es. Además, la caridad en grande, porque es la caridad para todos. Ahora, Los políticos que yo he conocido, casi todos servían su propio ego y servían a sus propios bolsillos. porque el servicio está muy mal entendido. Servicio innoble, innoble. Sí, desgraciadamente sí. ¿Y quién es el mejor orador que has visto tú en la política venezolana? Hubo varios. Ahorita no me atrevería a decirte, pero sin duda que hubo varios. Rafael Caldera, mi mentor político, fue un gran orador. Jovito Villalba fue sin duda alguna un gran orador. Andrés Eloy Blanco, el poeta, estupendo, exquisito, que además jugaba con esa intelectualidad y esa altura. Luego, más jóvenes, Pepe Rodríguez Iturbe, y Moisés Moleiro, que fueron de mi época. Cuando cualquiera de ellos hablaba en el Parlamento, se escuchaba el volar de una mosca. Era un espectáculo. Era un verdadero espectáculo, con dos estilos totalmente distintos. Sí. Absolutamente Ya casi diferentes. no hay políticos cultos, ¿verdad? Ya casi no hay políticos que lean. Hay poca gente formada, Los preparada. políticos leen el periódico para ver dónde han salido ellos, generalmente las páginas policiales, ¿no? Pero que lean una novela, un libro de ensayos, un libro de poesía, casi no hay. O sea, los políticos de estos tiempos son muy descerebrados, muy acanallados. Ni hay formación política. Precisamente mañana vamos a bautizar un libro de Eduardo Martínez, que tú tuviste invitado ayer acá, sí. dedicado a Aristides Galvani. Sí. Aristides Galvani frente al comunismo, que recoge las enseñanzas del maestro Galvani, ya no solamente ante el comunismo, contra el comunismo, sino a favor del humanismo, Sí. a favor de la democracia. Él constituyó en 1962 un instituto llamado el IFEDEC, el Instituto de Formación Demócrata Cristiana, que sirvió a miles y miles de venezolanos y de líderes de toda América Latina que nos formamos allí. Y por supuesto, bajo la égida del maestro Galvani, la orientación era el servicio. ¿Tú eres La gran- demócrata cristiano? Sí, señor. Ah, sí. Sí, señor. Eso me enternece mucho. Qué bueno. Y me enternece mucho porque siempre he creído que un partido político no debería profesar fe religiosa, pero la democracia cristiana es una corriente de pensamiento muy emparentada con el Vaticano, ¿no? Sí. Pero yo desconfiaría de un partido que se llama demócrata cristiano o demócrata musulmán o demócrata mormón o demócrata judío, porque tú dirías, basta con que sea demócrata. La cosa religiosa, eso pertenece al ámbito de la intimidad, pero de esto me he venido a dar cuenta ya de viejo, ¿no? Ya de viejo. Ya, pero Porque si te pones a pensar, a la hora de pagar impuestos no es que solo pagan los cristianos, ¿no? Quiero decir, pagan también los ateos, los agnósticos, pagamos todos, ¿no? Pagamos todos. Dicho lo cual, Chávez, ¿lo conociste a Chávez? Sí, como no, por supuesto. Él incluso llegó a ser, él personalmente, militante de la Juventud Revolucionaria Copellana allá en Barinas, en su liceo. ¿Llegó No a ser tu solamente- amigo o y no- llegaste a ser su amigo? Sí, como no, hicimos amistad y estuvo en mi casa y yo en su casa. Y por supuesto es un encantador de serpientes. ¿Estuvo en tu casa ya cuando era dictador o antes de? No, antes de como dictador. ¿Y tú veías en él futuro político? Sí, porque era un hombre que por supuesto negaba lo que después afirmó. Exactamente el mismo juego de Sí, Fidel Castro. sí. Absolutamente negaba. Y Decía que no era comunista, etcétera. recuerdo que en una oportunidad me dijo, tú me temes porque tú piensas que yo soy comunista. Yo soy profundamente humanista y profundamente cristiano, me dijo. Y no hay nada más reñido con el humanismo cristiano que el marxismo. A Cristo lo usan, con la pobre memoria de Cristo se trafica de una manera muy promiscua.
Cristiano Chávez. Ahora, ¿era un buen orador? Aprendió a ser un buen orador, Sí. sin duda alguna que sí. Era un orador sí. vulgar. Sí. Vulgar. No tiene una... No tenía abuelo No cultural. tiene No tenía abuelo. Pero era un buen orador en la medida en que calaba en el ánimo popular. Claro, era un hombre persuasivo. Sí. Unos discursos larguísimos, 3, 4, 5 horas, que te obstinaban a ti, me obstinaban a mí, eran Sí. repetitivos. Pero ¿para quién le estaba hablando? ¿De la Jaime, a Paciano? No, Mm. no era ese, no éramos el objetivo de él. Él sabía a quién le estaba hablando y tenía que repetir de una y otra manera sus mismas ideas que iba clavando en la conciencia de la gente. En ese sentido, Chávez era un militar atípico, ¿no, Paciano? Sí, definitivamente. Porque el militar no sabe hablar. No. Tú le pones un micrófono a un militar y el militar destruye el micrófono, ¿no es cierto? Sí. Le dispara, le pega un tiro, o sea, lo ve como un enemigo. El militar Absolutamente. se cuadra, generalmente, digo generalmente. Sí, sí. En cambio, Chávez era un militar verboso, hablantín, ¿no? Mucho, demasiado. Y cada vez peor, ¿no? Sí. Cada vez peor. Y sin conciencia, sin límites, y diría que irresponsable. Sí, sí, porque era la despótico. palabra es un arma, Sí, sin claro, duda alguna claro. que sí, que tenemos que saber utilizar. ¿Y llegaron a enemistarse Chávez y tú o todo se mantuvo en los términos de cordialidad? Cordialidad no puede haber con alguien con el cual estás tan definitivamente Pero había sido tu reñido, tan amigo. orientado. Sí, hubo una amistad, yo diría que de coincidencia. Nos encontramos en el kiosco donde se compraban los periódicos porque vivíamos muy cerca. Él no lo sabía ni yo lo ¿No sabía. te ofreció cargos Y nos ofreció. públicos o...? Sí, cómo no. Me ofreció varios cargos públicos, embajadas e incluso la presidencia del Banco Industrial en alguna oportunidad. ¿Y no le aceptaste? Nunca le acepté. Nada. Nada. Y le dije que felicito. no quería, que no aceptaría, que yo preferiría ser oído en la calle y decirle las cosas que se estaban Sí, diciendo. sí. Hiciste muy Cosas bien, que no te nunca me contaminaste. escuchó. ¿Qué embajada te ofreció? España fue la primera. España nada menos. Comenzando. Por cierto que quiso hacerme ver la importancia de España. Le digo, no, si yo la sé. ¡Qué hijo de la miseria! ¡Qué hijo de la miseria! Claro, ¿quién le va a decir que no a la embajada de España? Porque, en fin, si te ofrece la embajada de Afganistán, uno dice que no, ¿verdad? Esa fue la primera, de Colombia, en algún momento Colombia, determinado, un ya un país poco tan- más tan avanzado el querido. tiempo. E incluso llegó a ofrecerme una cosa que era una locura, la presidencia del Banco Industrial de Venezuela. Claro, Era un claro. banco del Estado, pues, qué sé yo de banco. No, olvídate. Era simplemente una manera quizás para que me... Sí, de me- meterte en el tranvía, súbete al tren, súbete al tren. No, y que me pudieran embasurar ahí una cosa. Serías un rara. hombre rico Pero ahora. eso no tendría sentido, porque de lo que se trata en definitiva es de esa vocación de servicio. Para mí ha sido clarísima Sí. y es la inspiración de Calvani. Ahí no puede haber otra... Yo te considero un caballero, por eso te he invitado, pero es que el tesoro más preciado que tiene un individuo no es nunca el dinero ni el patrimonio, nunca. ¿No? El tesoro más preciado es su honor, Sin duda. su decencia. Eso no se negocia, no se alquila y no se vende, ¿no es cierto? Y el honor te permite dormir tranquilo. No sé si tú duermes tranquilo, pero yo duermo 10 horas todas las noches. 10. Doña Olga, que Soy- lo diga. ¿Quién es doña Olga? Doña Olga es mi esposa. que Ah. Está ahí presente. Sí, señor. Doña Olga, ¿duermen bien, doña Olga? Sí. Demasiado. Te felicito, te Así es, felicito. no, gracias. Pues, bueno, es precisamente la tranquilidad de poder hacer Sí, las cosas sí. como uno siente que debe hacer. Todos estos ladronzuelos, claro, tienen millones de millones, pero los tienen escondidos y no los van a poder gastar, ¿no es cierto, Paciano? No, imposible. Imposible. No. Además, podrían vivir 3 veces la vida completa y no les da para gastar esa millonada. Pero no lo- encima de eso, no lo van no a lo poder van a gastar. poder gastar. Porque a esta altura están perfectamente claros y determinados dónde están. Sabemos Ahí- dónde están esos dineros robados y tarde o temprano van a ser confiscados, devueltos a la nación venezolana. Créeme, eso no tiene perdón de Dios. No tiene. El pecado que han cometido. No Porque tiene. no es solo lo que se han robado, que han acabado con las arcas. Yo quisiera poderme asomar en las bóvedas del Banco Central a ver si queda algún lingote de oro allí. No queda nada. Yo me imagino que ahí no debe quedar nada, No como queda no lo nada. hay en el Banco Central de Porque es Cuba. que- Y encima de eso, toda la millonada con este negocio del narcotráfico y de quienes están pagando Sí. la subsistencia de esta gente allá, de la propia guerrilla y del terrorismo.
Yo creo que esa gente va a morir en la cárcel y van a conocer el oprobio, la vergüenza, la infamia, la desdicha. Y será de justicia. Sí, totalmente. Será absolutamente totalmente. justicia. Yo quiero verlos con mamelucos naranja. Sí. Ahora, ¿cuánto me gustaría que el pueblo irrumpiera a Miraflores, como irrumpieron los rumanos buscando a los Ceausescu, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto. Como los libios hicieron justicia con sus propias manos con Gaddafi. O como los iraquíes acabaron encontrando a Saddam Hussein metido en una cloaca, en un albañal, y lo ahorcaron. Qué lindo sería eso, ¿no? Sí, sería muy inspirador. Para mí sería un espectáculo poético ese. Sí, hay ciertamente algunos límites ahí, porque tú lo sabes igual que yo, como podría de repente haber un desbordamiento y una injusticia en medio del camino que siempre podrían ser hay que juzgarlos, hay que juzgarlos. Hay que juzgarlos. Juzgarlos y luego darles la pena correspondiente al daño que han hecho, porque mira, el daño es brutal. Al final del día, la vida de un individuo, hablábamos del honor, yo creo que cuando uno ya se aproxima a la muerte, y tú y yo no somos jovencitos, ¿no es cierto, Paciano? Más yo que tú. Uno se hace esta pregunta: ¿sirvió de algo mi vida? ¿Mi vida fue útil? O sea, ¿hice bien o hice mal? ¿Verdad? Qué bella pregunta. Es una pregunta simple. ¿Hice daño a la gente? ¿Hice daño? ¿O mal que mal, mi contribución ínfima, porque siempre es microscópica, fue positiva? ¿Verdad? Y es ahí donde tú puedes sentir la tranquilidad o la satisfacción de poder dormir bien o no. Sí. El momento del balance de tu vida y de lo que estás haciendo. Yo siento que este programa hace daño, pero les hace daño a mis enemigos, a esos... Entonces es un daño bueno, ¿ves? Claro, y tiene por otro lado siembras de estímulo, de fe, y hace de bien ganas. A la gente que está en nuestro campo, en nuestro campamento, en el campamento de la libertad. En cuanto a mis libros y a los tuyos, yo no sé si hacen bien o mal. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que los tuyos y los míos, más los tuyos que los míos. El tuyo más que el míos. mío, el tuyo, que es el manual del orador para persuadir y disipar el miedo. Un gran manual, el de Paciano Padrón. Por supuesto que es una contribución. Es una herramienta además que utilizamos en el trabajo, digamos que diario. Este sábado, por ejemplo, tenemos en Urbe un taller sobre liderazgo y comunicación oral persuasiva. En la Universidad Urbe. Urbe University. ¿A qué hora? Todo el día, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo tengo que ir a ver a Cardona, Alejandro Cardona. El sábado que viene, otro taller ya que tiene que ver con miedo escénico, en un escenario hermosísimo llamado Ciencia y Arte de la Voz. Que es una Ciencia y Arte de la Voz. Sí, una cosa bellísima. Te felicito. Gracias. Yo, por ejemplo, esta novelita que acabo de publicar, Pecho Frío. ¿Tú sabes qué cosa es un pecho frío? Un pecho frío. Sí. Cuéntame. Esa expresión no se usa en venezolano, ¿no es cierto? Pero sí se usa en argentino. El rosarino sabe. En Argentina se usa, en Chile también, en Uruguay también, en Perú también. Pecho frío. Pecho frío es un tipo que es apático, que no es pasional. ¿Tú sabes? Horrible. Horrible, un pecho frío, un futbolista sin sangre. Claro, un futbolista que no se entrega completamente, que hace el mínimo esfuerzo para cumplir. Un pecho frío. Ese es el personaje. Cuéntame de Pecho Frío. Sí, pero ya te voy a tener que contar el sábado en la universidad. Vale. Porque... Pero Pecho Frío tiene el pecho frío, pero mira lo que tiene en la entrepierna. Al sur del ombligo es el trópico. Ahí está en llamas. Paciano, querido, vamos a dormir bien esta noche porque no le hemos robado a nadie. A nadie, hermano. No le hemos robado. Hemos sido unas personas tranquilas, honorables, un poco aburridas tal vez, pero es lo que somos. Un gran aplauso para Paciano Padrón. Gracias. Gracias, hermano. Regresamos después de la pausa, ya volvemos.